re contento. Justo va llegando un montón de gente, está bueno. Por eso empezamos un poco más tarde. Vamos a hacer esto. Calculamos esto de empezar un poquito más tarde para que quienes lleguen no se pierdan nada. Bueno, lo que tengo acá para compartir, para presentarles, se llama, estamos viendo, ¿no es cierto?, Educación sexual, traba transfeminista con la lengua y la literatura, y como decía Silvia, tiene que ver con una experiencia sistematizada, con un registro de experiencia de clases de lengua y literatura. ¿Sí? Simplemente en las clases semanales de lengua y literatura, el primer semestre de este año, empezaron a pasar muchas cosas a partir de la propuesta del lenguaje inclusivo, del lenguaje no binario, un lenguaje no sexista, que empezó a pasar en las aulas, quienes empezaron a ser nombrades, y eso articulado con un corpus literario disidente al canon escolar, digamos, a lo que es la literatura que ingresa al aula, por lo que está legitimado, ¿no es cierto?, por la sociedad, por la academia, por el canon, por nuestra propia formación, muchas veces. Esas son las herramientas que tenemos y que reproducimos en algún punto. Cuento como esta historia, que la otra vez no la había contado en otras oportunidades, pero tenía ganas de sistematizar estas experiencias, tenía ganas de escribir, y me piden entonces un artículo, en principio, sobre diversidad y ESI en la escuela secundaria. Entonces ahí me puse a ver, no había pasado demasiado, fue en junio o julio, y me puse a ver todo lo que había pasado desde marzo, básicamente, ¿no? Dije, ¿qué pasó desde marzo? ¿Cuántas personas salieron de su closet de identidad de género, más que de su closet sexual, ¿no?, en las aulas a partir de esto? Y ahí entonces empecé a sistematizar la experiencia, a escribir. Bueno, se transformó en un artículo que va a estar, esperemos, el año que viene en un libro que reúne experiencias sobre la ESI, que presentaríamos en mayo. Y esto es como la versión PowerPoint, la versión un poquito más audiovisual de la experiencia. Creo que me voy a parar. Y que ya necesito. No hace falta. ¿Sí? Pero como para... dale. Por acá, porque ahí está el cable aparte. Vamos, ponemos todo. No, pero no hace falta, me pueden acompañar. Pero como para no estar tan rígido ahí sentado, me pongo más nervioso. Parado me siento, ¿no?, como en clase, más cómodo. Sentado no funciona para estas cosas. Gracias. Me da cosa que se vaya. No. Bueno, por eso. Bueno, gracias por venir. Coordino militando la ESI, y la presentación que Silvia hizo súper bien, porque nos conocemos mucho. Se abre el telón. Bueno, visibilizar a través del lenguaje una tarea artesana, como un arte y como una artesanía, la de poder visibilizar desde nuestra disciplina, o, si no es la disciplina, en el caso de la formación de cada uno, desde una intervención social, desde la lengua. Tengo que mirar ahí. El lenguaje es la herramienta que, como seres discursivos que somos, nos configura y con la que a su vez construimos nuestro universo y nuestra realidad. El lenguaje como institución es responsable de instaurar realidades y a su vez, como producto de la sociedad, acarrea sus características. Acá estoy pensando que estamos hablando de la lengua castellana o española en Argentina, bien situadamente. Es este lenguaje el que tiene estas características, porque también surge de esta sociedad, ¿no?, como en esa retroalimentación entre lenguaje como producto de la sociedad, lenguaje como institución que configura realidad, no un lenguaje meramente descriptivo. Por lo tanto, una sociedad con rasgos materialistas, sexistas y patriarcales se expresará por medio de un lenguaje así, en tanto institución patriarcal, con esas mismas particularidades. Si tenemos este lenguaje que marca compulsivamente el género, pero de manera binaria, es porque también es una sociedad que puede reconocer cuerpos de varones y de nenas, cuerpos de mujeres y de hombres, hasta ahí. Esa manera ese lenguaje que nos permite nombrar y reconocer binariamente, heterocompulsivamente. Sistema heteronormativo, que es dicotómico, bipolarizado. Acá viene una cantidad de categorías. Vamos a empezar desde lo más duro para ir ablandando y llegar a lo literario. Digo, esto es más conceptual. ¿Saben por qué está sistema con C?
después de tantos años en el profesorado, 10 años en la sauna, me dice, ¿qué le pasa? ¿A qué nos remite sistema con C? A cisgénero, ¿no? Esa idea de un sistema cisgénero. Bueno, ya lo vamos a ir viendo. Acá. Queda bien pesado esto, como una piedra. Un sistema que es binario y tiene todas estas características como en una pila, en donde arriba está el polo positivo y abajo el negativo, arriba está lo que oprime y abajo lo oprimido, lo subalterno. Entonces, este sistema que es binario, positivo-negativo, también coloca arriba, en la parte de lo positivo, al hombre y abajo a la mujer. Ese hombre está asociado, ahí va, con macho, y esa mujer con hembra, si pensamos en lo genital, más biológico. Lo macho es masculino, ese hombre macho es masculino en sus atributos, en sus rasgos, y esa mujer, que es una hembra, es femenina. Esto es el estereotipo y lo violento del sistema, lo que necesitamos deconstruir y subvertir. También la mente, la razón, toda la idea del pensamiento y hasta la voz, queda por encima la potencia, la idea de activo, es lo que oprime al cuerpo, a la corporalidad, la mujer ligada a la corporalidad, a la pasión, a no poder decidir o tomar decisiones por esa pasión, por esa pura emotividad supuesta y peligrosidad en el cuerpo de la mujer. También le queda el silencio. Estoy desordenado, pero porque para variar un poquito. En el ámbito de lo privado, quizás es la dueña, pero de lo privado, de lo doméstico, es la dueña del silencio. Y la voz legitimada, que interviene en el espacio de lo público, le corresponde al varón, justamente. También la idea de lo objetivo, los conocimientos objetivos, las ciencias más duras. Y la mujer queda en la pura subjetividad, en las humanidades, abajo, en algún tipo de posición, que podríamos pensar sexual o de cualquier tipo. Ese abajo, ese sur, que también está subalternizado, graficado cartográficamente abajo, cuando el sur podría estar arriba, ¿no es cierto? El padre por sobre la madre, el éxito por sobre el fracaso, y ahí ingresa el capitalismo, el sistema capitalista, que lo que desea compulsivamente es el éxito del capital. ¿Qué será el éxito para este sistema? ¿Y qué será el fracaso? Y después vamos a hablar del fracaso como punto de encuentro para las disidencias. Un sistema que es adultocentrado, entonces tiene al adulto por sobre la niña, la heterosexualidad por sobre la homosexualidad, si seguimos pensando en los cis, y si abrimos y rompemos los cis, aparece los cis por encima de lo trans, el travesticidio, el femicidio. ¿Qué más tenemos por ahí? Otras cosas pesaditas, lo heterocompulsivo. Esto de que si yo estoy acá, la heterocompulsión me hace ver, reconocer que vinieron hombres y mujeres, más o menos estaría viendo casi en igual cantidad, parejo, y son heterosexuales. Esto es lo primero que voy a leer, esta heterocompulsión, y esto nos puede pasar, si no lo pensamos, si no lo deconstruimos, en las aulas, que tenemos justamente un auditorio, una cantidad, y decimos, bueno, mira, hay 15 chicas y 10 pibes. Y no voy a pensar algo más, no voy a poder pensar que quizás hay algo más que pibes y pibas y hay algo más que heterosexualidades. Ahí aparecen las violencias, ¿no? En las aulas. Es androcentrado este sistema heteronormativo porque está centrado en el varón, en la figura del varón, en lo que dice el varón, en la voz del varón. Algo que quería decir que me olvidé es que justamente lo bipolarizado no permite una tercera posición. Si tenemos hombre-mujer, tenemos hombre por encima de la mujer, no hay nada más. Norte, sur, voz y silencio. Esa es la bipolarización de estos pares. No nos permiten nada más que eso, esos extremos opuestos. Es un sistema sexista y machista, patriarcal, lo sabemos, creo que lo compartimos, capitalista, que ahí aparece la idea del éxito, y cisgénero, como lo primero que habían dicho. Adultocentrado es algo que agregué porque venía saliendo mucho en las charlas, en las conversaciones con colegas, digo, vamos a agregarlo, porque claro, por ahí lo sabemos, lo decimos, pero tenía que, como políticamente tenía que estar, que también es una característica de este sistema violento, el poder que tenemos adultos por sobre las infancias.
todo lo que tienen que luchar. Rompemos todo y se viene el violentómetro. Este violentómetro muestra de alguna manera didáctica, es un recorte, todas las violencias del 0 al 15, y hay algo que justamente pensando en el rol del lenguaje, en el lenguaje como institución, digo, qué loco que del 0 al 5, esas primeras violencias que muchas veces ni siquiera las tenemos en cuenta como violencias, porque las naturalizamos, aparece la violencia a través del lenguaje, por presencia o por omisión. Dice, voy a usar el puntero láser que me encanta: bromas hirientes, chantajear, mentir, engañar. Acá, por el silencio, ignorar, ley de hielo, frisar, fantasmear, ¿no? Ghosting, celar, culpabilizar, descalificar. Va creciendo, increyendo, ridiculizar, ofender, humillar en público, intimidar, amenazar, controlar, prohibir. Lo que propongo entonces es cómo hay violencias mediadas por la presencia o ausencia del lenguaje y que son muy peligrosas porque son las que no solemos visibilizar. O sea, desde el lenguaje empieza la violencia y después lamentablemente aparece el cuerpo afectado, ¿no? El blanco fácil de este sistema materialista es el cuerpo para la violencia, hasta pasar al abuso sexual, la violación y terminar en el femicidio, travesticidio, en el asesinato. Transfemicidio podemos pensar. También rompemos todo eso y hablamos del poder performativo del lenguaje. Quizás muchos ya conocen, porque en lingüística o en alguna de las materias del profesorado pudieron leer a Austin, ¿sí? Esto es un mini resumen, una falta de respeto a Austin, por eso me gustaba. El poder performativo del lenguaje, que la filósofa norteamericana Judith Butler retoma del lingüista inglés Austin, es la función del lenguaje que tiene la capacidad de dar existencia al nombrar. Esto es lo que también nos permite considerar, valorar el lenguaje como institución que configura realidad, como decíamos antes. Cuando un juez, por ejemplo, declara culpable o inocente a una persona, a su vez la está condenando o liberando respectivamente. En ese ritual, que podemos leer inclusive como una performance, mientras esa persona que tiene autoridad, a la que le damos autoridad, a la que el sistema patriarcal, la justicia patriarcal le da autoridad, cuando está sentenciando la culpabilidad, la inocencia, o te pueden sentenciar que ya estás casado o casada, que creo que es terrible también. Digamos, hay muchas sentencias, ¿no?, en esos roles de poder. Ahí es cuando el lenguaje construye esa nueva realidad. O, por ejemplo, cuando te dicen va a ser una nena o va a ser un varón, siguiendo con las violencias atroces. Lo mismo ocurre entonces cuando nacemos, me había adelantado. Y allí radica la primera violencia de la que somos objeto, en palabras de Elsa Muniz, que es una antropóloga mexicana muy interesante, que escribe en un libro que se llama Violencia en la Universidad. Habla de la violencia en la Universidad Autónoma de Puebla. Entre un montón de cosas interesantes dice que la imposición de pertenencia a un género a partir de la asignación sexual de los cuerpos, esa lectura binaria de la genitalidad, es sumamente violento. Es la primera violencia. Nacer y que digan si vas a ser nene o nena. Porque va a tener asociado muy coherentemente todo lo que estaba arriba en los pares dicotómicos, jerarquizantes. Todo lo que estaba en color negro para el varón, que es un macho porque tiene pene y lo leemos varón. Entonces va a tener el dominio de lo público, va a tener una voz legitimada. Bueno, todo lo que vimos antes va a tener inclusive que circular por ahí su vida y su intervención. Esa lectura binaria de la genitalidad, vagina, nena o pene, nene, es para repensar. Me pareció interesante el texto cuando lo leí, que fue hace poco, en el 2016, porque no había pensado ya una violencia desde ese momento. No había pensado que podía ser una violencia, una ecografía y esa información. Pero, digamos, desde ahí, Elsa Muniz sostiene que se construyen los cuerpos generalizados. Estos cuerpos que tenemos, como ficciones también identitarias, ficciones corporales, son cuerpos que construimos a partir de una expectativa de género, desde antes de nacer, desde la eco 3D. Acá aparece Sasa Testa como representante de género fluido, ¿no? Esto no podría ser posible, esta subjetividad, esta expresión de género, dentro de los pares dicotómicos bipolarizados, porque acá no tenemos ni a un hombre ni a una mujer, tenemos a una persona que se autopercibe género fluido. ¿Conocen a Sasa? Salió bastante en
entrevistas, en noticieros, en muchos medios. Fue muy mediatizada. Sus pronombres son u, o, no la a. Es importante eso también para preguntarle a nuestros estudiantes, por ejemplo, nuestros estudiantes en las aulas, qué pronombres usan, con qué pronombres se sienten identificados, más allá de la expresión de género. Por ejemplo, yo acá podría pensar que tengo dos personas que van a tener pronombres masculinos y una femenino, pero esta es la primera violencia, ¿no? Mi reconocimiento por la expresión de género, más o menos. Vi pelo corto, pantalones, bueno, igual lo del pantalón, ahí vi pelo más largo, un anillo. Entonces, por esa expresión de género tan heteronormativa, esa expresión de género y mi matriz súper heteronormativa binaria, yo podría violentarles con los pronombres. Acá, ¿cómo es, por ejemplo? ¿Qué pronombres usan ustedes? Masculino, femenino, neutro, masculino, vos, bueno, acá no me equivoqué, pero pues, puede pasar, podría pasar. Sasa Testa es profesor de castellano, literatura y latín, también del Joaquín B. González y activista sexodisidente. Me interesaba traer como cuerpos disidentes, como que cuando la teoría se encarna, ¿no? Esa especie de retroalimentación entre teorías y construcciones de subjetividad, o cómo a partir de las subjetividades que empiezan a aparecer y a visibilizarse, también el lenguaje necesita ampliarse. A ver qué pasa ahora. Nombrarse y desidentificarse. Acá aparece Marlene Guayar, esta referente del activismo trans en Argentina, que tiene 50 años, o sea que es una superviviente enorme de este sistema que las asesina mucho antes, ya sea por el travesticidio o por las condiciones que no existen de acceso a la salud, a la educación, en algún punto por una asignación de un trabajo que es la prostitución únicamente, ¿no? Si es sin opción. Entonces todo eso las va asesinando y tienen un promedio de vida de 35 años. Por supuesto que están quienes son asesinadas antes o quienes mueren antes y algunas pocas que pueden vivir unos años más. Marlene tiene 50, pasó por la prostitución, es cordobesa, y lo que me parece sumamente político e interesante es que pudo haber editado su primer libro, Travesti, una teoría lo suficientemente buena. Y es un libro que justamente para pensar como otros saberes está más cercano a la oralidad que a la escritura, porque son registros de la oralidad. Va construyendo un saber traba a través de entrevistas, de clases. ¿Qué más tiene? Tiene unos formatos muy disidentes para lo que solemos entender como conocimientos académicos institucionales patriarcales, ¿no? Como que hace academia en otros espacios, no tanto en la academia institucional. Está muy bueno el libro, claro, se lee en 15 minutos por eso mismo, porque hay algo de lo coloquial que te permite leerlo muy rápidamente. Y presenta este concepto, Marlene, presenta este concepto de desidentificarse, que tengo algunas citas muy pequeñas. No es tan necesario afirmar si soy travesti, transgénero, transexual o género no binario, propone a esta altura de su recorrido. Sí interesa que no soy. No soy fundamentalista religiosa, genocida, ladrón, ladrona, asesina, violenta, torturadora, cruel, terrorista. También dice no soy Videla, no soy Hitler, no soy Macri. Por lo menos está muy claro y muy fijo que no es, porque eso es un posicionamiento que la construye. Y mientras tanto está haciendo Marlene, ¿sí? Hay una idea más gerundia. Porque Marlene también habla, eso no lo puse acá, habla de la teoría travesti como una teoría gerundia, en constante devenir, en constante construcción y crítica y cuestionamiento. El no nos define tanto más que el sí, que es una de las teorías justamente de la construcción de la identidad por lo negativo. A mí me pasó mucho, yo esto lo digo, me encanta, a mí me pasó mucho, por ejemplo, en el profesorado, construirme como futuro docente, mientras me iba construyendo como docente, con un montón de imágenes del docente que no quería ser, ¿no? En mi identidad profesional, hay que decirlo. Muy poquitas, ahí está Silvia, y con muy poquitas sí, pero después era por lo negativo, porque tuve unos modelos brutales que dije, ay, yo eso no lo voy a hacer cuando esté en el aula, así no voy a corregir. Entonces está muy bueno también como por lo negativo nos vamos armando, ¿no? De hecho lo estuvo presentando todo octubre y lo sigue presentando el libro, que se consigue por ejemplo en el espacio MU, en Riobamba y Perón,
en la librería La Libre. La mayoría de los materiales que ahí traje y después empiezan a circular se consiguen en esos espacios donde hay editoriales independientes, autogestivas, como Muchas Nueces. Está bueno como para tener en cuenta. Se nos va Marlene. Y aparece el lenguaje como institución heterosis patriarcal, sexista y violenta. Cada vez se pone más heavy esto. Intervenir la institución lenguaje es un posicionamiento político que privilegia la pluralidad de identidades por sobre la hegemonía masculina. Escribí en ese momento, ¿no? Pensar esto, nuestra intervención política, política pedagógica, en las aulas, en cualquier espacio, en sala de profes, hablando con la familia, digamos, tenemos esa herramienta. En principio es repensar y desnaturalizar el morfema masculino o como universal que incluye a la multiplicidad de identidades. Por ejemplo, cuando veníamos diciendo todos, gracias a todos por haber venido, chicos, silencio por favor, o los, dándole lugar a las subalternidades feminizadas para formar parte del discurso. Por ejemplo, pasar en un primer momento, en una primera intervención, pasar a decir todas, chicas, las, pasar de ese masculino universal, la A empieza a ser muy disruptiva y genera incomodidad. ¿Te acordás, Lilu, cuando, no sé si te acordás, el primer día del voluntariado que Damián se presenta y dice, bueno, estamos las tres muy contentas? Eran dos chicas y Damián el que hablaba, y yo digo, ¿qué le pasa? No le creía yo. Pero digo, 2013, ¿no? Más o menos también el contexto. Y después entendí, me costó un montón de tiempo, después entendí lo que había hecho Damián, o sea, ese gesto de decir, son dos chicas, dos compañeras presentando todo un proyecto, un voluntariado en educación popular y géneros en la UNGS, y justo estaba hablando él, después hablaron las chicas, Guada, y no me acuerdo quién era la otra. Creo que Pauli. Ah, Pauli, no me acordaba. Y entonces Damián, feminizándose, digamos, no es que era trans, ni género fluido, ni nada, diciendo estamos todas muy contentas de recibirles acá en esta primera cohorte. A mí me incomodó y me hizo repensar y pensar muchas cosas, digo. Hace 5 años, no pasó tanto. Pero la cabeza fue como abriendo. Pasó de todo. Eso. Bueno, acá ya empiezan algunos materiales. Por ejemplo, presentar el Sushi Shock. Esto de tener recursos, tener materiales literarios, novedosos también. Porque si vamos a trabajar con un corpus de los 80, aunque parezca algo nuevo, no tiene estas temáticas ahí en lo publicado, digamos. El mercado editorial era otro. Por eso mi gran herramienta es estar todo el tiempo, aparte de que tengo una madre librera, estar todo el tiempo viendo qué nuevos materiales salen y si aparece de golpe el inclusivo en tapa. Me parece una gran cita de autoridad. Tengo un libro publicado, Sushi Shock para chiques, que es el Antiprincesas número 9, que salió en mayo de este año, de Chirimbote y Muchas Nueces. Esta Muchas Nueces es la misma editorial que me encanta y les quiero mucho, que sacó el libro de Marlene, que sacó Crianzas de Sushi Shock, una editorial autogestiva, independiente, infantil, pensando en niñas y en infancias. Susi tiene relatos en Canecalón, un primer libro de relatos, de narrativa, del 2011, Poemario Transpirado, que es muy conocido porque hace también sus performances que se llaman así, Crianzas, un libro pensando en las infancias diversas, y Hojarascas, un manifiesto poético, por decirle, que visibiliza los travesticidios, ¿sí? Es como que el colectivo travesti trans, viendo que con el Ni Una Menos se visibilizaba tanto el tema del feminicidio o del femicidio, necesitaron decir también hay travesticidios, o sea, también nos matan por travestis, porque somos, algo que me hizo acordar algo que no había explicado, que me gusta compartir, somos subalternidades feminizadas. El patriarcado nos ve féminas o feminizadas y por eso nos oprime, nos mata, nos viola. Lo mismo pasa, ese concepto a mí me sirvió mucho para entender muchas cosas, con las infancias, con adultos mayores, con personas hospitalizadas, psiquiatrizadas, gays, ¿no? Homosexuales, putos, maricas. Ahora está mucho la identidad sexopolítica marica, que es muy interesante, la marica, que inclusive se autopercibe con una A. Entonces el patriarcado, el machismo lo que hace es ir contra todo eso, contra todas esas subalternidades feminizadas, en donde ingresan las trabas, las travestis, trans, los putos.
Que el cambio empiece en las niñas, en la escuela hay que educar. No quiero salita rosa, quiero salita de trans. Cantaba Susi ya desde hace unos 10 años, unas coplitas que proponían esto como algo como una hipérbole didáctica y política, ¿no? Basta de salita rosa y de salita celeste, a ver si hay salita de trans. Escándalo. Uno de los textos que aparece, para empezar a compartir un poquito de literatura disidente, aparece en Relatos en Canecalón, Beso, que dice: besarse en los rincones oscuros, besarse frente al rostro del guarda, besarse en la puerta de la santa catedral de todas las canalladas, besarse en la plaza de todas las repúblicas, o elegir especialmente aquellas donde todavía te matan por un Sodomo y Gomorro beso. Susi Shock en Relatos en Canecalón. Es un fragmentito pensando en el contexto latinoamericano, en Brasil, en Bolsonaro y lo que está pasando. Quedó súper actual, un texto publicado en 2011 en Argentina, para toda Latinoamérica, para el macrismo, que celebra esta semana la diversidad. Hay un montón de merchandising y de dinero puesto en una semana de la diversidad que a mí me queda muy ajena, y a muchas disidencias nos queda muy violento que se festeje la diversidad cuando por otro lado después ocurre lo de la academia, la pizzería, ¿no? Socialmente pasa otra cosa que no es el discurso que se está mostrando. ¿Qué más tenemos? Susi, cuando dice: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. Esto es del otro libro, el blanquito, de Poemario Transpirado. Seba, ¿querés hacer circular los libros? Qué suerte que quería. ¿No? Porque dije, mirá si no quiere, justo. No va a decir, ¿no? No me dice que no. Claro. Es buenísimo. O Silvia, gracias. Porque ya nos estamos metiendo entonces con textualidades de Poemario Transpirado, de Relatos en Canecalón. Está bueno que vayan chusmeando estos materiales, ojalá que se tienten y que puedan ir consiguiéndolos, que sea como material de cátedra, que vaya armando ese corpus bibliográfico disidente, que aparezcan las trabas, las tortas, los putos, negres y todo, también en clase, que nutran y que habiten la academia institucional. Que otros sean lo normal. Ahí está la furia traba de Susi, ese orgullo y esa furia. Ese derecho, dicen, a tener furia después de todo lo que ha sufrido el colectivo. Este texto ya aparece en el más reciente Hojarascas. No queremos ser más esta humanidad. Hay una propuesta de otra humanidad. Si la humanidad si capitalista logró todo esto, entonces pensemos otra humanidad. La única certeza, y acá aparece uno de estos pares de éxito-fracaso, la única certeza es el fracaso. Ese es nuestro punto de encuentro. Desde ahí estallarán los nuevos hallazgos. Abortar a esta humanidad, eso viejo vestido de hombre y de mujer. Dice muchas cosas ese texto. Fue muy difícil extraer un fragmento, pero qué viejo que nos quedó esa performance de ser varones, esa performance de género, de construirnos solamente como varones y como mujeres. Exclusivamente, ¿no? Acá aparece un texto muy largo, que seguramente lo conocen, Reivindico, Monstruo Mío se llama. ¿Quién lo conoce este? Ah, me encanta. Ah, eso sí le gustaría. Casi la mitad de la sala. Que dice: yo reivindico mi derecho a ser un monstruo, ni varón ni mujer, ni XXI, ni H2O. Yo, monstruo de mi deseo, carne de cada una de mis pinceladas, lienzo azul de mi cuerpo, pintora de mi andar. No quiero más títulos que cargar, no quiero más cargos ni casilleros a donde encajar, ni el nombre justo que me reserve ninguna ciencia. Yo, mariposa ajena a la modernidad, a la posmodernidad, a la normalidad, oblicua, visca, silvestre, artesanal, poeta de la barbarie, con el humus de mi cantar, con el arco iris de mi cantar, con mi aleteo, reivindico mi derecho a ser un monstruo, que otros sean normal, el Vaticano normal, el credo en Dios y la Virgísima normal, los pastores y los rebaños de lo normal, mi ser yo entre tanto parecido, entre tanto domesticado, entre tanto metido de los pelos en algo, otro nuevo título que cargar,
¿Baño de damas o de caballeros? ¿O nuevos rincones para inventar? Mi derecho a explorarme, reinventarme, hacer de mi mutar mi noble ejercicio. Veranearme, otoñarme, invernarme, las hormonas, las ideas, las cachas y toda el alma. Amén. Después empezó siempre a decir amén, ya no amén. Amén, como propuesta de cierre, sin tilde. Muy fuerte, ¿no? La idea del monstruo, la idea del devenir constante, criticando bueno, si lo normal es el Larousse, la RAE, el Vaticano, entonces prefiere ser otra cosa. Y también estaba pensando esto de los baños como un lugar muy violento para las personas trans en un momento histórico que fue, esto se publicó en 2011, digo, hoy también nos interpela, pero empieza a haber baños multigénero, baños no binarios en algunas facultades. No sé cómo hacen la UNSAM. ¿Es binario todavía? Y en La Plata ya en el año 2011-12 la Facultad de Periodismo, con Rapizardi, ya estrenó, yo estuve ahí justo en un congreso de diversidad y estaban estrenando el baño orgullosísimas, año 2011 o 2012, ya no me acuerdo, antes de la ley, así que fue antes del 2012. ¿Estamos en orden? Dale. Bueno. No, unos 5, claro, porque si no me cuelgo, empiezo con la china zorrilla. Perdón, agarré el micrófono y fue terrible. Me encantó. Suena todo tan bien, se ve todo tan bien, que uno se quiere quedar. No estoy acostumbrado a esto. La poética y la potencia del lenguaje desde las infancias y en las aulas, ¿no? Volviendo por ahí también a dialogar con las cátedras que están proponiendo esto. ¿Qué dice? Susie Shock para chiques. Dice textualmente: esta es una historia llena de abrazos porque a Susie Shock, la protagonista, la abrazaron desde pequeña en sus múltiples formas de sentir y de pensar. Ella se define como travesti, o mejor dicho, como traba. ¿Y qué significa eso? Que eligió ser como siente. Unas buenas bajadas, unas buenas ayuditas para hablar de ESI, de lenguaje inclusivo, de otras identidades, de subjetividades periféricas, de devenires en las aulas. A mí me sirve muchísimo este material, no sé a ustedes. Y algo que relaciona a la poesía. Susie Shock es sobre todo una poeta, así le gusta definirse, porque cree que la poesía es nuestro primer lenguaje. Así que ustedes, chicas, chicos y chicas, son quien traen a esa poesía. Y hay un glosario que dice chiques. Es una palabra para incluir a las personas que no se sienten nenas o nenes, para nombrarlas, sobre todo en este libro que habla de la diversidad, es decir, de la multiplicidad de identidades y de maneras de sentirnos. Hay una propuesta bellísima del abrazo, de cómo el abrazo nos construye en las infancias, de lo poético del lenguaje y hasta poder pensar de alguna manera lo poético de nuestra construcción de estas ficciones identitarias, tan poético, tan metafórico también. Permitirnos eso. Habla del trato digno en la ley de identidad de género, todas muestras. Acá aparece Nati menstrual, Susie Shock, Susie con Marlene, homenajeando el travesticidio, conmemorando el travesticidio de Diana Zacayán. Acá está Hija de Perra, una activista chilena ya fallecida, con Karen Bennett, cantante trans. Y acá aparecen Marlene, Susie y Lara, una activista, creo que ella es abogada y que trabaja en el Mochacelis. ¿Conocen a Lara? Estuvo ahí como con su voz presente apoyando a los pibes, a los pibes que fueron violentados en esa pizzería en la academia. La idea es intervenir el lenguaje bipolarizado. Hablamos de la intervención. La X aparece para tachar el género, o que se puede realizar fonéticamente como una E. Por ejemplo, yo soy de escribir así con X y después pronuncio todes, o escribo así y voy a pronunciar chiques, o escribo así y pronuncio les, como para abrir un poquito lo binario, para romper un poquito con lo binario. Acá aparece Camila Sosa Villada, otra referente del arte, del artivismo, de la literatura, de la poesía trans en Córdoba. ¿Cuántas diapos que había al final? ¿Qué pasó? Ella tiene este texto que dice: soy una negra de mierda, reivindica desde ese lugar también, desde la injuria,
recarga, o sea, resignifica la injuria de ser una negra de mierda, de no saber cómo pararse, dónde pararse, cómo sonreír, cómo ser nunca correcta en este sistema que la violenta, y hace poesía con eso, ¿no? Transmuta la violencia en poesía. Está muy bueno, está circulando seguro, La novia de Sandro. Ese es más difícil de conseguir. Y después aparecen experiencias de qué pasa cuando trabajamos con el lenguaje no binario en las aulas. Este es un librito, un chivo, Cuerpos en fuga, las praxis de la insumisión, donde hay un artículo sobre Susi que escribí. El origami que se va. Tenía ganas de jugar un poquito con las transiciones. Este es un libro interesante para profes de lengua, en formación o profes de lengua, Generizando la lengua y la literatura desde la cotidianidad del aula, que lo dirige Morgade y está a cargo de Jessica Báez, Andrés Malicia y Mónica Melo. Mónica Melo es la profe de lengua y literatura que presta sus experiencias, que se presta también una entrevista muy interesante. Esto, acá sí me quisiera detener un poco, que es en el ejercicio de escritura. Estábamos trabajando justamente poesía y este corpus que está circulando, y después del género lírico la propuesta era la autobiografía. Este estudiante en su momento escribió esto y pidió por favor si lo podía leer en voz alta delante del curso. Dijo: M soy yo, pero hay una historia mía y la quiero contar. M nació siendo hombre llamado... Él no sabía encajar, él siempre quiere encajar, hasta se inventaba vidas falsas, como por ejemplo que fue a China y aprendió a hablar chino o que era de descendencia divina. Llegó a 5º grado, lo empezaron a burlar de que era flaco y negro, hasta que un chico se paró y me defendió. Desde ese momento fuimos mejores amigos y llegué a amarlo. Bueno, terminé. Y quiero decir que cuando dije que llegué a este colegio pude ser quien soy, me refería a que me siento mujer. Bye. Tranqui, ¿no? Pero pudo autopercibirse y de esa manera salió de su closet identitario, que, como decía, fueron varias las experiencias, pero esta fue muy, muy tierna en 2º año y bueno, habilitó eso, trabajar tanto la ley de identidad de género, trabajar tanto el vocabulario, autopercepción y habilitar. Nati es otra gran referente. Soy hombre, soy mujer, soy clítoris y glande, soy Mr. Hyde Frankenstein. Me parieron la luna y el sol, por eso soy lo que quiero hacer a la hora que sea. ¿No? Así como, sin puntuación. Y también tiene el de soy la madre, que es un fuego, soy la reconcha de tu madre que te remil parió. Nati menstrual en batido de trole. Esto me parece interesante, que lo venimos pensando bastante también con Silvia, ¿no? Me parece, dialoga con lo que vos venís pensando, y me encanta Valeria Flores, que dice: una como maestra se encuentra atravesada por estas políticas públicas en la educación, donde por un lado tenés la ley de educación sexual, que plantea un marco jurídico que habilita a trabajar ciertas temáticas. El tema es que una no es funcionaria en términos de obediencia hacia el Estado, sino que también puede intervenir en esas narrativas y plantearlas en términos de disputa política. ¿Qué vamos a hacer con esta ley sancionada en 2006, no implementada todavía? ¿Cómo la vamos a encarnar? ¿Qué propuesta innovadora, ¿no? Personalísima le vamos a ofrecer a este marco jurídico? Esta es Efibet, otra para googlear. Al verme pasar pensaba que soy puto, pensaba que soy traba. Ni se te cruza la idea de que tal vez soy lesbiana. Ella era trans lesbiana, trans bisexual, y eso le generaba muchos problemas. Y hay muchas ideas para seguir pensando, que después las podemos retomar. La idea de conocimiento, reconocimiento, la identidad de género, una autopercepción genérica y lo que es la expresión de género, y la que más me importa, nombrar identidades sexopolíticas para visibilizar. Estos son los textos literarios que estuvieron circulando. ¿Qué pasó? Todo esto. Esta es la bibliografía consultada. Y este es el final. Gracias.